Mi abuelo nos dio una casa a mi hermano y a mí, pero él vendió la suya por dinero en efectivo y luego se apoderó de la mía. Durante años, fingió ser exitoso mientras ocultaba la verdad. Las cosas dieron un giro cuando mi abuelo me encontró durmiendo en mi carro. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando me desperté por el sonido de alguien tocando la ventana de mi carro. Me dolía el cuello por la posición en la que me había quedado dormido. Mis piernas estaban acalambradas, y la cobija que había llevado no servía de mucho contra el viento helado que se colaba por la ventana entreabierta del copiloto. Me enderecé de golpe, limpié el cristal empañado y ahí estaba él, mi abuelo. Su cabello platinado estaba metido desordenadamente debajo de una boina, y tenía esa misma expresión amable y desconcertada que siempre ponía cuando algo no tenía sentido. Excepto que, esta vez, era yo quien no tenía sentido. Su voz se escuchaba amortiguada a través del cristal, pero escuché las palabras tan claras como si estuvieran dentro de mi cabeza. «La casa que te di, ¿no te gustó?» No respondí de inmediato. No podía. Se me hizo un nudo en la garganta y me quedé mirándolo como un venado frente a los faros. ¿Por qué? ¿Qué se supone que le dices a eso? Que la casa en la que él pensaba que yo llevaba viviendo 4 años nunca fue mía. Que su propio nieto, mi hermano mayor, me la había arrebatado antes de que siquiera me entregaran las llaves. Debería retroceder un poco. Me llamo Santiago. Ahora tengo 27 años, pero esto empezó cuando tenía 23. Mi abuelo acababa de finalizar su plan patrimonial después de que mi abuela falleció, y quería asegurarse de que mi hermano Mateo y yo tuviéramos la vida resuelta, como él decía. Mateo tiene 31 ahora, así que tenía 27 en ese entonces. Al crecer, todos lo veían como el responsable. Sacaba puros 10, jugaba en la selección de tenis de la escuela y llamaba a mi abuela todos los domingos sin falta. Yo, en cambio, era el niño que construía robots raros con tostadoras y al que suspendieron por hackear el sistema de calificaciones de la escuela solo para demostrar que podía hacerlo. No voy a mentir, le di a mi familia demasiados motivos para preocuparse por mí. Pero estaba cambiando las cosas. Iba a una escuela técnica para sacar mi certificación en instalación de aire acondicionado y calefacción, trabajaba a medio tiempo arreglando calentadores descompuestos, y la verdad es que estaba ahorrando. No era el niño de oro, pero lo estaba intentando. En fin, mi abuelo nos sentó a los dos en la mesa de su cocina una tarde. Recuerdo el olor al tabaco de su pipa aún flotando en el aire y cómo la luz de la ventana hacía brillar las vetas de la madera de la mesa. Tenía un sobremanila y nos entregó a cada uno un papel del interior. Les voy a dar algo a ambos ahora, dijo, mirándonos a los dos. Para que pueda verlos disfrutarlo mientras todavía esté por aquí. El papel que yo tenía en la mano era la escritura de una casa de 2 recámaras en la calle Morelos. No era nada lujosa, pero estaba bien construida, tenía un patio de buen tamaño, una cochera e incluso un pequeño cobertizo atrás. El tipo de lugar donde un tipo como yo podría construir una vida. El papel de Mateo era para una casa en la zona más bonita de la ciudad, cerca del río. Más moderna, con más metros cuadrados, pero ambas eran regalos muy generosos. Mi abuelo nos dijo que había pagado las propiedades en su totalidad y que había transferido las escrituras a nuestros nombres. Confío en que ambos le darán un buen uso, dijo sonriendo. Nada de venderlas hasta que hayan vivido en ellas al menos un año. Después de eso, es decisión suya. Me quedé sin palabras. Quería abrazarlo en ese mismo instante, pero creo que estaba demasiado atónito para moverme. Mateo simplemente asintió y le agradeció, suave y compuesto, como siempre. Él siempre sabía qué decir. Yo, en cambio, balbuceé un gracias y prometí que la cuidaría. Lo decía en serio. Las cosas empezaron a torcerse bastante rápido después de eso. Fui a la casa de la calle Morelos 2 días después. Seguía cerrada, vacía, esperándome. Tenía un amigo con una camioneta que me iba a ayudar a mover las pocas cosas que tenía, un colchón, un escritorio y un montón de cajas de herramientas. Pero cuando me estacioné en la entrada, ya había un carro aparcado ahí. El carro de Mateo. Al principio, pensé que tal vez estaba revisando mi casa mientras esperaba las llaves de su casa del río. Tal vez solo tenía curiosidad. Pero cuando toqué la puerta, nadie respondió. Y cuando me asomé por la ventana, vi cajas apiladas adentro. Sus cajas.
Una de ellas tenía su nombre escrito con marcador permanente, Libros de Mateo. Volví a tocar. Nada. Estaba a punto de irme cuando la puerta se abrió un poco. Y ahí estaba él, sonriendo, esa sonrisa practicada y calmada que siempre me revolvía un poco el estómago. «Ah, ¿qué onda?», dijo, como si le sorprendiera verme. Pensé en ir adelantando cosas aquí mientras arreglan el papeleo de mi casa. «¿A qué te refieres?», le pregunté. «Esta es la mía». Parpadeó. «No, no lo es. Pensé que a ti te tocaba la casa del río». Hubo una pausa, solo unos segundos, pero sentí como si mi cerebro tuviera que abrirse paso a través de Melaza para procesar lo que me estaba diciendo. «El abuelo me dio las escrituras de esta casa», le dije, sacando el papel de mi mochila. Lo llevaba conmigo porque no podía creer que fuera real, lo había estado releyendo todos los días como si fuera un sueño del que no quería despertar. Miró el papel como si fuera una broma. Luego, con esa misma indiferencia casual que siempre usaba para restar importancia a las cosas, dijo, «Seguro se confundieron los papeles. No te preocupes, ya mudé la mayor parte de mis cosas aquí. Tú instálate en la casa del río, de todos modos está mucho mejor». Fue como recibir una bofetada sin el golpe real. Me quedé ahí por un segundo, sin saber qué decir. Él ya tenía muebles adentro, cajas, cortinas. Se había mudado. Y yo seguía durmiendo en el sofá de mi amigo, esperando hacer mía esa casa. Debí haber llamado al abuelo en ese mismo instante. Ahora lo sé. Pero me educaron para no causar problemas, para no ser un acusón, y una parte de mí, alguna estúpida y leal parte, pensó que tal vez Mateo de verdad se había confundido, que tal vez se había sido un error. Fui a la dirección de la casa del río con la esperanza de encontrarla vacía o con una nota que dijera bienvenido a casa o algo así. No estaba vacía. Había un letrero de se vende enfrente. Llamé a la inmobiliaria y la mujer en la línea me confirmó que la propiedad acababa de ser puesta a la venta, pagada en su totalidad, con las escrituras a nombre de Mateo y puesta en el mercado de inmediato. Ahí fue cuando me cayó el 20. No hubo ninguna confusión. Se quedó con la casa que el abuelo tenía destinada para mí, se mudó antes de que yo pudiera reclamarla, y vendió su casa para obtener dinero rápido antes de que alguien pudiera decir una palabra. Tal vez pensó que yo nunca me enteraría. Tal vez sabía que yo sería demasiado pasivo, demasiado lento para llamar al abuelo y armar una escena. Tal vez pensó que yo simplemente desaparecería. Y honestamente, por un tiempo, lo hice. No tenía a dónde ir. El contrato de renta de mi amigo terminó y no quería ser una carga. El dinero que había ahorrado se fue rápido entre gasolina, comida y moteles. Empecé a dormir en mi carro detrás del taller donde trabajaba, me bañaba en el gimnasio, le decía a la gente que estaba entre mudanzas. Cada vez que miraba esa escritura en mi mochila, me sentía como un idiota, como un tonto que dejó que su hermano lo superara una vez más. Mateo ignoró mis mensajes y luego me bloqueó. Empezó a subir fotos a internet presumiendo de su éxito en bienes raíces y haciendo inversiones inteligentes. Presumía de haber vendido la casa del abuelo por una ganancia masiva. Y el abuelo, bueno, él solo pensaba que yo estaba en lo mío. No usa redes sociales. No sabía que yo no estaba viviendo en el lugar que me regaló. Y yo no me atrevía a decírselo. No en ese momento. Así que, cuando me encontró en mi carro esa noche y me preguntó, ¿no te gustó la casa que te di?, no supe qué contestar. Solo me le quedé viendo. Y entonces, antes de que pudiera inventar alguna mentira a medias para proteger sus sentimientos, metió la mano en su abrigo, sacó el sobremanila que no había visto en años y lo levantó. «Quiero que me devuelvas las escrituras», dijo en voz baja. Sentí que el estómago se me caía al piso. Él lo sabía. Y ahí fue cuando las cosas realmente empezaron a desmoronarse. No levantó la voz. No golpeó el techo del carro ni exigió una explicación. Mi abuelo solo me miró con el tipo de decepción silenciosa que duele más que cualquier arranque de ira. Esa fue la peor parte, su silencio. Abrí la puerta del carro y salí, de pronto avergonzado por las envolturas de comida rápida en el asiento del copiloto, la cobija amontonada detrás de mí y la maleta que contenía toda mi vida. Traté de mantenerme erguido, pero sentía que las rodillas me iban a fallar. «Abuelo», yo.
Empecé, pero me detuve. ¿Qué se suponía que iba a decir? ¿Que su confianza había sido en vano? ¿Que Mateo, su niño de oro, nos había jodido a los dos? Él no me presionó. Solo me entregó el sobre. Lo revisé, eran las copias de los documentos testamentarios. Nunca hubo ninguna confusión, dijo. Te di la casa de la calle Morelos y Mateo recibió la del Río. Pero vi fotos en internet con su nombre en el listado de venta, y luego no pude localizarte. Y ahora te encuentro durmiendo aquí. Miró hacia el pavimento y soltó un suspiro, como si todo el peso de los últimos 4 años finalmente lo hubiera alcanzado. Santiago, me dijo, todavía tienes tu copia de las escrituras. Asentí y rebusqué torpemente en mi mochila. Mis dedos temblaban mientras sacaba el papel doblado, con los bordes desgastados de tantas veces que lo había abierto, mirado y esperado que volviera a significar algo. Lo tomó, lo revisó con cuidado y lo guardó en el sobre sin decir una palabra. Vamos, dijo. Vámonos a mi casa. No discutí. No dijo mucho durante el trayecto, solo encendió la calefacción y dejó que la radio llenara el silencio con estática y música vieja. Yo seguía esperando que me hiciera más preguntas, ¿por qué no le dije, por qué dejé que Mateo se saliera con la suya? Pero no lo hizo. Y, de alguna manera, eso lo hizo peor. Porque yo quería que estuviera enojado. Quería que gritara, que estuviera furioso, para que me fuera más fácil estallar por fin. Pero en lugar de eso, estaba callado, reflexivo. De regreso en su casa, la misma en la que había vivido desde que yo era niño, preparó una olla de té y calentó un guisado congelado. No había comido bien en días, y el olor a pasta horneada me golpeó como un abrazo que no sabía que necesitaba. Puso un plato frente a mí, me sirvió té en una taza despostillada y se sentó al otro lado de la mesa, la misma mesa donde nos entregó esas escrituras hace 4 años. Quiero que me cuentes todo, dijo finalmente. Desde el principio. Y lo hice. Le conté sobre el día que llegué a la calle Morelos y encontré el carro de Mateo en la entrada, sobre cómo Mateo afirmó que las escrituras se habían mezclado, y cómo fui a revisar la casa del Río y descubrí que ya estaba a la venta. Como Mateo me aplicó la ley del hielo, bloqueó mi número y vendió la propiedad en unas cuantas semanas. Le dije cómo traté de aferrarme a la esperanza, de convencerme a mí mismo de que era un malentendido, de que Mateo diría la verdad o de que el abuelo intervendría. Pero las semanas se convirtieron en meses, luego pasó 1 año, luego 2, luego 4. Y durante todo ese tiempo, nunca se lo dije porque no quería romperle el corazón, porque no quería parecer débil, porque seguía teniendo esta estúpida y frágil esperanza de que de alguna manera se arreglaría solo. No me interrumpió ni una sola vez, solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con el rostro indescifrable. Cuando terminé, se levantó, caminó hacia el mueble del pasillo y sacó una carpeta negra. Adentro había fotocopias de cada documento importante que había firmado en su vida. Escrituras, seguros, gastos médicos, lo que te imagines. Pasó a una sección marcada con una pestaña roja y sacó una segunda copia de la transferencia patrimonial original. Coincidía exactamente con la mía. Esto es lo que te di, dijo. La propiedad de Mateo era otra. Esto no fue una confusión. Lo sé, respondí en voz baja. Y simplemente dejaste que te la quitara. Eso dolió, pero me lo merecía. No sabía qué hacer. Y para cuando quise pelear, sentí que ya era demasiado tarde. Él ya la había vendido. Pensé que tal vez podría seguir adelante, empezar de nuevo. No sé. Supongo que simplemente me di por vencido. Me miró fijamente por un largo rato, luego se levantó y caminó hacia el teléfono. Lo observé marcar, observé cómo su rostro se endurecía. No lo puso en altavoz, pero podía escuchar la voz de Mateo del otro lado, alegre y confiado. El abuelo no levantó la voz. Solo dijo, necesito que vengas mañana. Tenemos que hablar de las casas. Hubo una pausa, y luego agregó, sí, ya lo sé. Estate aquí al mediodía. Colgó y se volvió hacia mí. ¿Te quedas aquí esta noche? Ese fue el principio del desenlace. A la mañana siguiente, el abuelo se levantó antes que yo. Estaba sentado en la sala con la carpeta abierta en el regazo. Podía escucharlo haciendo llamadas.
Primero al registro público de la propiedad, luego a un abogado con el que solía trabajar en la fábrica hace años. No sonaba enojado, sino concentrado, determinado. A las 12:04 del mediodía en punto, Mateo se estacionó en la entrada en su impecable Lexus plateado. Salió usando un abrigo de diseñador y sosteniendo un café que probablemente costaba más que la gasolina de mi carro. Entró como si fuera el dueño del lugar, todo sonrisas, y dijo: «¿Qué onda, abuelo?», como si nada hubiera pasado. Sus ojos se desviaron hacia mí y se detuvo. «Santiago», dijo con esa falsa calidez que me erizaba la piel. «Siéntate», dijo el abuelo, sin molestarse en cortesías. Mateo frunció un poco el ceño, pero hizo lo que se le ordenó. El silencio que siguió fue tenso, pesado. El abuelo deslizó el sobre por la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, asomándose al interior. «Las transferencias de las escrituras originales». «No tu escritura», dijo el abuelo. «La tuya y la de Santiago». Mateo soltó una risita. «Ay, por favor. Ya hablamos de esto hace años». Los papeles se confundieron. Pensé que ya habíamos aclarado eso. No se confundieron, lo interrumpió el abuelo. Te di la casa del río. La vendiste. Sacaste casi $3,400,000 pesos de ganancia de algo que te di para que vivieras. Y luego te mudaste a la casa de Santiago y le cambiaste las cerraduras. Eso no es, empezó Mateo. Pero el abuelo levantó una mano. No he terminado. Me has estado mintiendo durante 4 años. Dejaste que tu hermano viviera en su carro mientras presumías tu estilo de vida en Internet como si fueras un magnate. Confié en ti. Les di a ambos un regalo y lo convertiste en una manera de robarle a tu propia sangre. Mateo apretó la mandíbula. Nos diste las casas. Sin condiciones. Fue un regalo. Lo que yo haga con la mía es asunto mío. El abuelo se inclinó hacia adelante. Dejó de ser asunto tuyo en el momento en que le quitaste la suya también. Hubo un largo silencio. El rostro de Mateo se endureció. Estás actuando como si hubiera hecho algo ilegal. No falsifiqué nada. No robé. Me diste algo y le saqué provecho. Si Santiago no tuvo las agallas para defenderse, eso no es mi culpa. Apreté los puños debajo de la mesa, pero el abuelo se me adelantó en la respuesta. Tienes razón, dijo. No es ilegal, pero es cruel. Y esto se acaba hoy. Los ojos de Mateo se entrecerraron. ¿A qué te refieres? Vas a arreglar esto, dijo el abuelo. Vas a traspasarle la casa de la calle Morelos a Santiago hoy mismo. Ya tengo listos los papeles de transferencia. Y te vas a disculpar. Mateo soltó una risa seca. No, no lo haré. No me importa que tan enojado estés. Esa casa es mía ahora. No puedes simplemente quitármela. Yo no puedo, respondió el abuelo. Pero tú sí. Y si no lo haces, me aseguraré de que toda la familia sepa lo que hiciste. Hablaré con tus clientes. Con tus inversionistas. Les diré cómo construiste tu éxito en Internet robándole a tu propio abuelo. Y usaré cada peso que tengo para asegurarme de que no te beneficies de esto ni un segundo más. Mateo se puso de pie. No te atreverías. Siéntate, dijo el abuelo, con la voz baja y fría. Y Mateo lo hizo. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi hermano. No por alguna amenaza legal, sino porque, por primera vez, se dio cuenta de que ya no era el favorito. Se dio cuenta de que el abuelo había visto quién era realmente. Pero aún así no cedió. En lugar de eso, dijo, si quieres una guerra, la tendrás. Y salió por la puerta principal, azotándola detrás de él. El abuelo no dijo nada durante mucho tiempo después de eso. Solo se quedó mirando el lugar donde Mateo había estado sentado. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada. No sé qué le pasó. De verdad pensé que él era mejor que esto. No supe qué decir, así que simplemente me quedé sentado con él. Esa noche, el abuelo volvió a llamar a su abogado. Le pidió que revisara cada documento que Mateo había firmado,
cada vacío legal, cada opción. Dijo, no vamos a dejar que esto termine así. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera batalla. Mi abuelo siempre solía decir, a veces la vida no te da un golpe directo. Simplemente sube la presión poco a poco hasta que algo se rompe. Esa semana, aprendí exactamente a qué se refería. Después de que Mateo salió furioso, pensé que las cosas se calmarían. Pensé que tal vez se enfriaría, entraría en razón y podríamos llegar a un acuerdo. Me equivoqué. 2 días después, regresé de hacer un mandado, había ido a comprar unos tornillos nuevos y unas conexiones para el calentador de agua descompuesto del abuelo, y encontré un sobremanila pegado con cinta en la puerta principal. No era de Mateo. Era de su abogado. Adentro había una orden de cese y desistimiento. Afirmaba que yo no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad de la calle Morelos. Me acusaba de difamación y calumnias por declaraciones que supuestamente le había hecho al abuelo. La carta estaba escrita con un lenguaje legal frío y clínico, pero el mensaje de fondo era fuerte y claro: quédate en el piso o te enterramos. Recuerdo estar de